Bueno, mi gente. ¿Cómo están? Espero que ustedes estén re bien. Yo estoy aquí en mostrarles el nuevo y final capítulo de esta fantástica serie que a ustedes les ha encantado y a mí también en lo personal. Y nada más. Y también les vengo a informar que ya tengo canal de Kick. Sí, señores y señores, el link de Kick estará en la descripción junto con el canal donde se van a subir los resúmenes, clips y más cosas que sucedieron en el directo. Serán subidos y videos adicionales más también en el canal secundario que va a estar en el link de la descripción. No se preocupen, ¿están listos? Bueno, mi gente, espero que estén bien. Así que los dejo. Ya saben, el link de Kik está en la descripción. El link del canal secundario estará en la descripción también. Donaciones también en la descripción. Ya saben, apoyen al canal. Ya saben, suscríbanse, denle like. Apoyo con eso me apoyan demasiado. Y los dejo. Recuerden, el link del creador está en la descripción. Todo está en la descripción. Canal de Kik, canal secundario, donaciones y también el link del creador en la descripción. Así que nos vemos y los dejo con el capítulo. Pronto subiré el epílogo, que si lo hay. Si este video llega a por lo menos 20 likes, les subo el epílogo, que está bastante interesante. Chao. Chao, inicia. La misteriosa noche se alza en su punto máximo, las nubes y una neblina llena de misterios cubrían los barcos, navegantes en mar abierto. En uno de ellos un guerrero hacía guardia preparado para cualquier ataque que pudiera ocurrir. El motivo de un ataque era cierta tribu vikinga llamada Bercamantes de los Dragones. El hombre hosco sin notar aún dos siluetas que se movían con agilidad por las jaulas en su dirección. Una de las figuras se detuvo y hizo una señal a la otra, esta devolvió en gesto y adelantó a la primera. Una vez sola la primera silueta descendió causando ruido para llamar la atención del sujeto, quien se dio la vuelta rápidamente. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta alguna, solo el silencio frío que la muerte augurio. Antes de que gritara un brillo plateado, fue lo último que vio antes de que su cabeza se desprendiera del cuerpo. Hizo una señal al aire y dos figuras bajaron. ¿Sabes? Deberías dejar ese tipo de represión. Una voz fémina preguntó. Son hombres del ejército de Drago. Si les diera la oportunidad nos matarían, señaló la primera silueta con una voz grave. Elsa tiene razón, hermano, ¿podrías dejar al menos que sepa quién lo mató? Dijo la segunda figura, que cayó con una voz suena y algo nerviosa. Quizás tengan razón, de ahora en adelante responderé tu peor pesadilla. Elsa y la figura derrieron suavemente por la elección de tu hora llegó. En cuanto a la segunda silueta, esta llegó hasta la puerta de acceso y con otra señal cuerpos cayeron con algo pesado para bloquear el paso. Listo, Christoph, Patapez, vayan por los dragones. Ambas figuras masculinas asintieron a la voz femenina autoritaria. Entendido, jefa, respondieron ambos rubios antes de partir al rescate. Por su parte la jefa hizo señas al aire donde cayeron tres cuerpos más. Brutacio vigila que nadie más quede. Brutilda ayuda a Patán con las jaulas altas. Erupto y Wakala vigilen el contorno del barco. Colmillo, mantente alerta por cualquier cosa que haga el tarado de tu jinete. Todos asintieron con un sí, jefa, excepto por uno. No me trates como a un niño, Astrid. Patán mocoso gruñó antes de sentir el filo de un hacha en sus partes nobles. Es jefa aunque te cueste más, amenazó Astrid debajo del casco. El moreno asintió y todos fueron a sus tareas. De vuelta con las primeras siluetas y Elsa, varios dragones son liberados, todos con ayuda de una nueva figura. ¿En serio escogiste ese lema para ti? Preguntó la nueva silueta a la primera que vimos. Claro que sí, va acorde a mí, siendo negro mi rol me parece perfecto que decir esa frase. Después de todo soy caos, respondió la primera figura. Que su padre haya hecho alquimia con ustedes no quiere decir que sean como esos colores Naruto. El jefe de Berg miró a la segunda silueta. ¿Dónde Hippo? ¿Acaso nos alejamos de esas definiciones? Ante la pregunta de su hermano el castaño suspiró, mostrando estar de acuerdo con él. No tengo pruebas pero tampoco dudas, Hippo, aunque tienes razón, no soy totalmente destrucción, a veces soy piadoso. Las risas casi estallan en los tres. Sabían que Naruto deliberadamente haría cualquier cosa para probar su habilidad para mantener el silencio. Después de todo, la misión que estaban realizando era de sigilo, y por muy loco que suene, Naruto parecía tener una habilidad natural para ello. Ana, el tablón a tu izquierda está flojo, evita pisarlo, ordenó Naruto, y la mencionada dio un paso más grande para evitar el rechinido que producen las tablas.
En los cielos, Ghidra vigilaba cuando olfateó algo curioso, descendió suavemente sobre el barco y miró por una de las rendijas del barco. En el casco había otra jaula, esta contenía una hembra de Skrill, pero no era un Skrill normal. Era... Amigo, vámonos. Naruto apareció y el dragón volvió en sí, quizás solo había sido su imaginación. El rubio subió y ambos emprendieron el vuelo a Berk. Un pequeño continente era cubierto por los rayos del sol al mediodía, una nube de reptiles voladores se dirigían a ella. Esto es Berk, el mejor páramo. Hippo había empezando con su discurso cuando una voz a su lado: ¿tienes que hacer lo mismo con cada grupo? Elsa preguntó, harta de la inducción de su esposo cada que traían nuevos dragones. Sí, respondió un tanto molesto. El resto no dijo nada, sabían que tenían problemas maritales, pero siempre hay alguien que mira más allá de lo evidentemente. Hippo, ya dale un hijo a Elsa y váyanse al bosque encantado. Rugió Naruto quitándose el casco. Me niego a irme de mi hogar, además, ¿por qué debo de irme? Astrid suspiró, estaban cayendo en un círculo vicioso. Hippo, estás casado con una semidiosa, la mitad de la población masculina daría lo que fuera por tu suerte. Ana estalló sabiendo los fetiches que tenían los hombres, menos Naruto, comentó Astrid viendo fijamente a su esposo, quien parecía meditar una cosa. ¿Elsa es una semidiosa?, se preguntó confundido. ¿No era un espíritu mágico con forma corpórea de un humano? Ana se puso a pensar en eso. Olvídalo, comentó Patapez. Tienes razón en eso, hay que olvidarlo. No importa cómo se vea, Hippo y Elsa serán los que gobiernen sobre los Northuldra. Ana y Kristoff harán lo propio cuando se casen. Bueno, si es que alguien deja de lado sus nervios, comentó casualmente viendo al rubio, quien sonrió. Deja de presionarlo, no todos tienen la imprudencia de tu persona. Naruto suspiró ante el comentario de su esposa, la había hecho enojar y seguramente estaría así toda la semana si no hacía algo al respecto, y ya sabía qué hacer. Hippo, no te quiero ver en casa hoy, tienes 24 horas para resolver tus problemas con Elsa. Ana, ¿puedes cuidar de Agnar y Duna esta noche? Ana asintió. Su hermano por otra parte miró un momento a Naruto antes de que éste le diera una fría mirada. Si no hay problema, comentó sutilmente antes de que cayeran en Berk. Una vez en tierra todos recibieron abiertamente a los nuevos dragones. Cuando Goku se acercó a Naruto: jefe, tenemos serios problemas, las balsas de la tribu Gloria de Loque están queriendo penetrar nuestra defensa. El rubio rió. Que lo intenten, he convertido a Berk en una fortaleza, cualquiera que cruce a mis dominios es considerado enemigo hasta que se demuestre lo contrario. El bigote suspiró, podía sentir al viejo Naruto y al nuevo entremezclados, dando origen a un nuevo y muy atroz Naruto. Bien, como sea otra cosa, tus primas vienen mañana temprano. El rubio se detuvo. ¿Motivo?, preguntó, encogiéndose de hombros el bigotes. Bueno, ¿qué más da? Solo espero que nada malo ocurra en ese tiempo, comentó antes de caminar rumbos a su oficina. Lejos, pero muy muy lejos de ahí, una cabina voladora de acero, era llevando por 4 dragones de aspecto hostil. En la cabina, un hombre con túnicas negras y el rostro largo con la piel blanca miraba la isla debajo de él. Llena de neblina y gritos así como rugidos de dragones, descendió lentamente mirando las tropas que quedaban en este lugar, cosa que dibujó una sonrisa de burla en sus rostros. Bajó a un cráter y miró a 3 figuras armadas hasta la médula espinal. Mis queridos generales, ¿cuánto tiempo sin verlos? Las 3 figuras se giraron y vieron el sujeto que se quitaba la parte de arriba de su atuendo mostrando un pelo rubio paja. Grimmel el Grimoso, ven acá, amigo mío. Uno de los generales, el más voluminoso, se lanzó a Grimmel, pero uno de sus dragones lo detuvo. 5 años desde la caída de Drago y su ejército no ha podido conseguir más dragones, se burló descaradamente. Ten cuidado con los que dices, de no ser por esos apestosos jinetes de dragones ya habríamos. La única general encaró al rubio, quien Mesjin mutó. No habría cambiado nada, no con Naruto allá afuera libre para gobernar. A diferencia de las otras veces que habló Grimmel, esta la hizo con una voz llenada de alegría y admiración. Cierto, primer general, sí, admirar era lo que hacía ahora, solo estoy deseando ver nuevamente, aunque sea una sola vez, su verdadero yo. Aquel que me hizo querer ser un asesino de dragones, la forma que más aterraba al archipiélago y reinos cercanos, el devorador de mundos, un ser imparable. El frío en la sala subió. No solo dragones y soldados así como los generales tenían miedo, sino también resignación.
El motivo simple, el devorador de mundos, era un mito, uno que nadie quería volver a ver. Bueno, si quieres verlo una vez más creo que esto te gustará. El más musculoso chasqueó los dedos y una jaula descendió, en ella una hembra de color dorado con plata se veía, su tamaño era como el de Ghidorah y sus ojos azules mostraban un miedo increíble. ¿Dónde la consiguieron?, preguntó Grimmel viendo al espécimen delante suyo. Era increíblemente raro así como invaluable en el mercado. Fue bastante difícil pero el punto es que lo obtuvimos, un hembra Skrill titán ala titánica, la mujer comentó con una sonrisa. Por su parte Grimmel rugió molesto, sabía que Ghidorah era una especie muy primitiva, desde que escuchó que salió de una isla helada supo de inmediato que no era normal, sería arriesgado si cometía un solo error, no solo enojaría al dragón macho, sino que también a Naruto y no quería eso. Lo haré pero no garantizo nada, pelear contra Naruto es como pelear contra la tierra misma, no sabes qué hará hasta que ocurre, y sin más se marchó esperando saber exactamente cómo lidiar con un enemigo como el rubio dorado. De regreso a Berk, Naruto estaba en su oficina leyendo documentos y firmando también. Tenía puestas unas gafas de media luna mientras la luz del foco sobre él brillaba intensamente. Después de tantos desvelos tuvo que usar lentes para ver en la noche. Se estiró en su silla y masajeó el puente de su nariz con la mano derecha. Sus ojos azules se posaron en su nueva arma Loboth Valkyria. Ciertamente en una sola palabra era su regalo de bodas, pero era diferente. El mango él sabía que era la chalina de su madre. El color rojo vino con las decoraciones Northuldra y runas vikingas lo confirmaban. El lado que era un hacha era realmente el medallón que su madre Vaya guardó durante 20 años. Por último el lado del mazo tenía la forma de un decágono con líneas doradas, así como unas cuantas runas en él. Suspiró al saber que el motivo del cambio fue el padre de todo. Él solo le había pedido reparado, pero Odín no escatimó en gastos y le dio semejante arma, además de un hacha llamada Fngraciaz y Bikorik, o grito cingelante. Era de mango, vino con una piedra negra para matar, ambas tenían el encantamiento de atracción, regalo de los trolls. Miró el reloj sobre su mesita y se levantó. Fue suficiente trabajo por hoy, tenía una noche muy larga que lo esperaba en casa. Astrid estaba recostada en el sofá leyendo, desde hacía más o menos una hora estaba viendo a la puerta de su casa con dos conclusiones, Ana devolviendo a sus hijos o Naruto entrando con un ramo de flores. Era más factible la primera que la segunda, por ello se asombró cuando su esposo cruzó el umbral con un enorme ramo de flores. ¿Excesivo?, preguntó al ver la cara de su esposa. No, ¿qué haces aquí tan temprano? La rubia se sentó correctamente mientras veía aún con desconfianza a su esposo. Bueno, pedí estar a solas así que, creo que mis intenciones son muy claras. Bonita. La jefa de Berk dejó escapar un gruñido bajo por equivocarse, pero aún así se dio la vuelta y se quedó de pie, dándole la espalda a su esposo. Ni creas que obtendrás lo que buscas, sentenció firme. Naruto por su parte sonrió con arrogancia, sabía que lo haría. Lentamente se acercó a su esposa con la agilidad y gracia de un felino. Astrid sintió el peligro inminente pero demasiado tarde, ya que Naruto la había rodeado con sus brazos impidiendo que pudiera huir. Naruto, no sigas, me vas a hacer enojar de verdad. Una risita se escapó del rubio varón, quien subió su mano hasta parte superior de su playera y la hizo a un lado. Creo que me arriesgaré, murmuró sobre su oído izquierdo enviando un escalofrío al cuerpo de su esposa. Lentamente fue dejando besos hasta que llegó al cuello donde hizo un beso aún más prolongado, sacando gemidos leves de la rubia. Sí, ese, y, sigue, ese yo, la resistencia era inútil y Astrid lo sabía. Naruto conocía cada uno de sus puntos débiles y cómo hacerlos explotar de maneras infinitas. Con la mano derecha Naruto hizo que Astrid le viera a los ojos. Amaba ese brillo rojo en sus mejillas, el subir y bajar de su pecho al ritmo de su acelerada respiración, los ojos perdidos en el placer y anheló de más hizo que besara sus labios antes de empezar a desnudar su cuerpo. Los pares de manos recorrían cada pared del pecho, con una ansiedad por volverse a sentir amados, sus pulmones reclamaban más aire conforme avanzaban. Y al final los dos se dieron una última mirada antes de que Astrid envolviera sus piernas en las caderas de su esposo y ambos subieron hasta su habitación y realizarán aquella danza tan amada por ambos. A la mañana siguiente Ana veía a sus sobrinos dormir y eso que era mediodía, se encogió de hombros y se dispuso a salir del lugar para buscar algo para comer. Caminó hasta que el barullo de la gente le inundó la cara de alegría. Este sería el lugar que más extrañaría cuando se fuera, por ello, ¿qué importaba si la tachaban de loca? Al menos hoy cantaría a todo pulmón y sin reparos.
Huelo la brisa salada soplando por los fiordos. Escucho esos barcos chirriantes, cuando las viejas tablas tocan otras viejas tablas. Respiro en el lugar donde vivo, y me pregunto qué más puedo darle a este hogar. Mi hogar. Ana caminaba suavemente atravesando el puerto, saludando a todos los comerciantes y vendedores cercanos. Caminó un rato más antes de ponerse frente a un nuevo distrito comercial. Caminando por el pueblo, con todos haciendo sus cosas, en algún lugar de mi corazón siento que aún no he hecho suficiente por estas personas que conozco, este lugar que tanto amo, mi hogar, mientras daba vueltas y vueltas llenó su canasta con la comida para sus sobrinos y también saludaba a todos, dando un salto miro a la gente antes de empezar a silbar. Silbo mientras camino, un dulce olor a cransecaque. Saliendo de la puerta del panadero, los comerciantes regateando el pescado, me recuerdan que tengo lo que deseo porque ya no estoy sola nunca más, sin miedo a las miradas. Ana siguió recorriendo el pueblo, saltando, girando y bailando con un montón de gente, sin darse cuenta llegó a mirador en la casa de su hermano, se recargó sobre el barandal y miró los dos barcos que llegaban, sus primas se dejarían ver por algún tiempo a partir de hoy, sonrió inconscientemente. Coloco una mano en su pecho y miro al cielo. Estoy agradecida por este castillo, dijo viendo al nuevo gran salón, y por todo lo que tenemos, especialmente por mi familia, todos hemos pasado por mucho. El último verso lo hizo cerrando los ojos y recordando cada momento de dolor, alegría, adrenalina y pasión sobre estos momentos tan carismáticos de su vida. Sé cuán frágiles pueden ser las cosas, si los pierdo, me pierdo a mí. Ana sonrió viendo a sus hermanos recibir a sus primas, en algún momento sin darse cuenta había bajado a puerto con una sonrisa, son mi océano. Miró a su hermano mayor con alegría, luego se giró levemente, son mi orilla. Mirando a Elsa que se abrazaba a Mérida con fuerza, quiero darles más, ellos son mi hogar, bendita sea la felicidad que encontramos, bendito el suelo sólido y bueno de nuestro hogar, 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 estoy en casa. Después del último la derribo. Ana, por más entusiasmo que tengas no derribes a todo mundo, comentó Rapunzel riendo por su prima. Jeje, lo siento, es que me dejé llevar, hacía mucho que no venía ni bueno yo me llené de. Naruto pasó su mano por su cabello, lo sabemos Ana, pero no tienes que llevarte a todos por delante. Todos rieron felices de dicha en este que era su hogar. Naruto estaba sentado conversando con Eugene, cuando el sonido de la puerta les interrumpió un momento. El rubio se levantó y grande fue su sorpresa al ver a Kristoff en la puerta. «Hey Chris. ¿Qué haces aquí?», preguntó curioso por la presencia del rubio. Hola Naruto, sé que Ana está aquí y no la llames, solo dile que me vea en Claro de Fenrir cerca de las 8 de la noche, y sin más se fue así sin más. El rubio cerró la puerta y miró al resto. Ana, Kristoff te invito a una cita en el Claro de Fenrir hoy a las 8 de la noche. La castaña que estaba en la parte de arriba se asomó como murciélago. Entendido capitán, y luego desapareció de la vista de todos. Me preguntó qué harán en esa cita. Elsa miró a su hermano, no tengo idea, solo espero que en esta oportunidad finalmente se comprometan. Ellos dos están en un hilo muy delgado, comentó en mayor de los tres. Sí, ciertamente esos dos ya deberían de estar esposados uno a otro, pero ciertamente me pregunto cómo lo harán. Todos se encogieron de hombros ante la pregunta de Astrid, pero Naruto dibujó una sonrisa de zorro en su cara. Ah no, ni se te ocurra hacerlo Naruto, le advirtió Astrid sabiendo exactamente qué pasaba por su cabeza. ¿Cómo terminamos así?, preguntó Astrid. No sé, respondió Hippo. Junto a él estaban Elsa, Mérida y Rapunzel, luego en medio Astrid y Naruto. Al lado izquierdo de Naruto estaban Eugene y Olaf el revivido. Todos estaban reunidos para ver el espectáculo llamado Cortejo de Kristoff. En el claro el rubio paja esperaba a Ana con un traje de gala, suspiró y movió sus manos nervioso. Esto tiene que salir bien, murmuró suavemente antes de que una voz lo llamara. Hola. Ana tenía un lindo vestido de color lavanda con el pelo recogido y un ligero maquillaje. Hola, te ves bien. Es decir, no te ves bonita, no ya eras bonita pero ahora más. Ana sonrió con nerviosismo. En el escondite los chicos se dieron una palmada en la cara. Esto irá mal, murmuró Astrid viendo al chico. Luego de 60 minutos sin decir ni una sola palabra, ni besos, ni miradas apasionadas. Naruto murmuró, me aburro, recibiendo un zape por parte de Astrid. Cállate, respondió. Viendo la interacción de ambos, dejemos esto aquí, dijo Kristoff. ¿Hice algo malo?,
preguntó Ana, ¿no eres tú? Soy, el momento y el escenario, no son lo que pensé que serían. De todos modos seguramente hay alguien allá afuera mejor para ti. Tal vez necesito espacio. ¡No! Vería ir y decirlo. Kristoff respiró antes de ver a Ana con una sonrisa. Naruto en cambio suspiró por lo que vendría. Quiero hacer esto bien, cariño, quiero emocionarte de la manera en que mereces. Quiero volar tu mente querida. Kristoff empezó a bailar mientras escenarios poco a poco mientras la melodía sonaba, todos sonreían por la escena pero Naruto nuevamente empezó a buscar la música que salía de la nada. Solo estoy teniendo problemas para reunir el valor. Quiero darte lo que mereces, quiero ser el hombre que escojas, quiero arrastrarme a tus pies. Sin vomitar tus zapatos. Mientras Naruto tenía su búsqueda increíble, Kristoff hacía uso de las sombras para asimilar sus ideas. Tal vez lo arregle a la luz de las velas. Quiero hacer esto bien. No, 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 quédate donde estás. Yo pagaré el fuego, mi amor. Quiero hacer que te desmayes, cariño. Quiero sacudirte con mi justo romance. Naruto se giró al oír velas y ver cómo se encendía el mantel de la mesa. También observó la forma de mojar a su arma al tratar de apagar dicho fuego. Quiero entrar en ambiente, cariño, pero estoy sudando por estos pantalones. ¿Estás bien? Había planeado leer un poema, o tocar una canción con el laúd. Esta es la cosa, tengo un anillo. ¿Que no traje? Maldición, eso salió bien, quiero hacer esto bien. Naruto y Astrid hicieron mueva de dolor al ver la letra de la canción. Elsa tenía una sonrisa nerviosa mientras Hippo le daba un pantallazo azul. Rapunzel lucía confundida, Mérida muchas gotas en su nuca. En cuanto a los otros dos estaban en shock. Kristoff, espera, está bien, nunca antes me había enamorado, no sé lo que estoy haciendo. No tengo experiencia en la forma de cortejar a una mujer, me estoy congelando, lo estoy arruinando, no es lo que quería hacer, sé lo muy afortunado que soy al amarte. Los celos de pronto surgieron en Naruto de una manera irracional que hasta a él le tomó desprevenido. ¿No se suponía que él era el primero en querer esto? Si era eso, pues entonces no entendía los celos. Maravillosa, divertida, valiente y brillante, hermosa, no abandonas a nadie, tú. Oh. Quiero hacer esto bien, cariño, quiero amarte lo mejor que pueda, quiero hacerte llorar, en un buen sentido, al probar que puedo ser tu hombre perfecto. Quería escribirlo en el cielo, quería ponerme en una rodilla. Había planeado intentar ser lo opuesto a mí. Pero Ana, voy a amarte con toda mi fuerza, te lo prometo aquí, que eso lo haré bien. Bueno, tal vez deberíamos hacer esto otra noche. Naruto era detenido por sus demás acompañantes. ¿Cómo era posible que se diera así de fácil por vencido? Si era un bravo guerrero debió de ir con todo y desde un principio con la firme intención de hacerlo en un solo instante, no hacerse bolas con esta sartén de desastres. Ana vio a su novio huir, pero ella ya estaba cansada de esto, así que tomando aire habló. Espera, Lord Kristoff de Arendelle, ¿te casarías conmigo? Eso hizo que todos se quedaran de piedra. Podía ser que Ana llevaría los pantalones en la relación. Lo hiciste bien, cariño, voy a emocionarte como mereces, vamos a hacerlo bien, cariño, mientras estemos juntos no perderemos el control, seré el hombre que mereces, adivina qué, ya lo eres, quiero darte una buena vida, lo estás haciendo bien hasta ahora, ya superamos la parte difícil, ahora abrazarme fuerte, vamos a hacer esto bien. Con esa última estrofa las cosas cambiarán en el futuro. Después de que la pareja se acoplara, los demás salieron del claro sabiendo que esto estaba finiquitado, al fin una preocupación menos. Ahora solo falta que ustedes dos se pongan de acuerdo, comentó señalando a Hippo y Elsa, otra vez con eso. Ya te dije que no pienso irme de aquí, no lo haré. Rugió el castaño sacando una vena en Naruto. Escucha bien, Hippo. Eres el esposo de Elsa y ella es un espíritu guardián del bosque, no puede dejarlo sin cuidado. Astrid le advirtió con seriedad, pero el castaño la ignoró y aceleró el paso de los demás. Naruto apretó su mano y Elsa suspiró. No hagas corajes, Naruto. Ya es una causa perdida y si no quiere ir no lo obligaré, iré y protegeré el bosque de los invasores y educaré a mi hijo yo sola. Mérida y Rapunzel se cayeron de espaldas, Eugene se congeló.
Olaf sonrió mientras que Naruto y Astrid parpadean del asombro. Si ya soy tío, habló el rubio alzando las manos con una cara de alegría, que hizo reír a todos. Felicidades, dijeron Astrid, Rapunzel y Mérida, bueno uno más a la familia, comentó Eugene con una sonrisa. Genial, habrá más muñecos de nieve, celebró Olaf haciendo que la sonrisa de Naruto se cayera. No hagas que me arrepienta de haberte revivido, murmuró con una aura sombría que causó risa. Una vez en casa Mérida miró fijamente a Naruto y habló, necesito decirte algo. La mirada del rubio asintió un momento, quiero que me entregues en el altar el día de mi boda. Astrid escupió su bebida y Rapunzel silbó, ¿te vas a casar? Preguntó asombrado, siempre pensó que Mérida era un marimacho. Sí, lo conoces, es Hans, respondió haciendo que Rapunzel suspiré. Eugene niegue y Naruto preguntó, ¿quién es Hans? Todos cayeron de espaldas. Hans de las Islas del Sur, respondió causando un recuerdo de Naruto, el despistado que arrolló a Ana. Le preguntó a su esposa que asintió, Aokai no hay pierde Mérida, será un honor entregarte en el altar, asintió con la sonrisa más radiante que haya visto nunca, bueno será mejor que hagas espacio en tu agenda Naruto. Porque queremos que seas el padrino de bautizo de nuestro hijo, le informó Rapunzel haciendo causa gritar al vikingo de alegría. Naruto y compañía volvían a casa, habían presenciado una de las propuestas más locas y que resultó ser muy buena, pero eso no era lo importante ya que el rubio notó que Ghidra no estaba. Así que muy disimuladamente se separó del grupo y fue a buscar a su dragón. Saltó a un techo y observó que en efecto su mejor amigo estaba volando a la zona del bosque que conocía muy bien. Sin pensar Naruto fue a ayudar a su amigo en lo que sea que le ocurriera. 2 horas después Naruto alcanzó a Ghidra, quien había sido un poco más esquivo de lo normal. Trepando los árboles vio que su compañero se detuvo, movió la cola como lo hacía Chimuelo cada que quería jugar con la pierna de Hippo, movió un poco una rama que estorbaba a su visión y quedó maravillado. Delante de sus ojos un Skrill hembra ya hacía quieta, viendo a todos lados y luego a Ghidra. No era posible, ciertamente la especie de su amigo era un misterio casi tan grande como el Furia Nocturna, pero el rubio gracias a sus días como el Devorador de Mundos. Sabía que su Skrill era un titán ala titánica, una de las especies más primitivas que había en los dragones. De ahí que pudiera destruir al alfa con tan poco esfuerzo, según los mitos. Los titán ala titánica son aquellos dragones de leyenda, como los que mataban algunos humanos en la cultura de sus hermanas. Sigfrido era uno de ellos, otro era Thor con la serpiente Jormungandr y muchos otros más. La fascinación del rubio era genuina, se supone que con el cambio se adaptaron en especies más pequeñas para sobrevivir, aunque también sabía una cosa, la especie de Ghidra era muy bien recibida en el mercado y más un titán ala titánica. No entendía cómo es que una hembra había quedado aquí, sabiendo que ellas eran las primeras en ser asesinadas por los vikingos, caballeros y bárbaros con el objetivo de limitar la especie. Sin saberlo el frío empezó a calar cada uno de sus huesos, tratando de negar el pensamiento que surgió en su cabeza, porque alguien debía de tramar algo si dejaba una hembra suelta. Pasaron varios minutos en los que Naruto no notó nada raro hasta que el movimiento de ramas debajo suyo llamó su atención, y cuando la hembra hizo acto de alerta fue motivo suficiente para que Naruto cayera y asustara a su enemigo. Como siempre un sigilo invisible, comentó la voz del enemigo, y tú sigues siendo predecible Grimmel, respondió el jefe con una mirada de odio puro. Ambos rubios se dieron un duelo de miradas levemente antes de que la hembra alzara un vuelo llamado a Ghidra. El Skrill también se elevó pero los ojos del dragón giraron a Berk. El rubio dorado con mechones rojos se adelantó al dragón. Ignora a la hembra por ahora, creo sabes que está por ocurrir algo. El dragón gruñó pero se dirigió al poblado, similares, en muchos aspectos y eso solo lo hace más divertido, murmuró Grimmel con diversión. ¿Qué es lo que buscas Grimmel? Preguntó Naruto confundido. Siempre has sido un cazador natural, pero tu especialidad es los Furia Nocturna. La sonrisa del cazador sonrió. No es que busco sino a quién. La mirada de Naruto adquirió una sonrisa expresión. No serías capaz de ello. ¿Quiere iniciar un genocidio? Naruto preguntó asustado, ¿por qué no? Las cosas han estado un poco calmadas desde hace un tiempo. Ante sus palabras Naruto se lanzó contra el rubio, quien tuvo dificultades para bloquear sus ataques. Podía sentir la ira irremediable en el rubio subir rápidamente con cada golpe que daba a Grimmel. Sí, de eso estoy hablando, esa sed de venganza es lo que necesito para... Naruto le cayó la boca con una patada en la mandíbula, la cual también lo noqueó. Suspirando se movió de allá con la intención de salvar su aldea.
En la isla, todo el pueblo estaba reunido dado que el general Grito de Ghidra alertó a los dragones quienes detuvieron el ataque de dragones enemigos. Los garra mortales ahora eran encerrados con bozal en la anterior escuela para matar dragones. ¿Cómo llegaron estos a aquí? Preguntó Hippo al ver la locura de estas bestias. Te presento a los secuaces de Grimmel el Grimoso. Los garra mortales. Un dragón fiero que, venenos de lo más rabioso. Disparan ácido venenoso flamable capaz de derretir el acero y rocas. ¿No es lindo tenerlos sobre ti? Naruto llegaba desde el bosque con una mirada seria. Wow, esos no nuestros hermana, rugió Brutáceo con alegría. Olvídalo, no son muy amistosos. Si pueden te arrancarán la piel. Para reafirmar sus palabras Naruto alzó el costado izquierdo de su playera mostrando una cicatriz cauterizada en firma de S. Estoy vivo gracias a mi bendición. Después de ir al bosque encantado, Naruto dejó de llamar poderes a sus cualidades especiales y empezó a decirle bendición porque realmente le había salvado en muchas ocasiones. ¿Pero qué quiere Grimmel contigo? Preguntó Dagur confundido. ¿Quiere algo o mejor dicho, algo de mí? El Berserk tragó en seco y mal a su esposa perdió color. Está loco. Inclusive yo jamás buscaría hacer lo que quiere hacer, gritó el pelirrojo con cara de absurdo. ¿Qué es lo que quiere Grimmel de ti, y por qué parece tan importante? Elsa hizo la pregunta. Astrid suspiró viendo a Naruto quien apretó sus puños. Lo que Grimmel quiere es el devorador de mundos, respondió la rubia haciendo que Berk tragaran duro. No podían creer que alguien tan loco pudiera existir. ¿Qué es el devorador de mundos? Ana preguntó confundida. El devorador de mundos, ¿es tu hermano Ana? Verás, hace bastante tiempo hubo un alto al fuego con los dragones, la oportunidad perfecta para hacer la guerra. Las tribus de Berk, Berserk y Gloria de Locke se mantuvieron juntos para la pelea, y en esa guerra nació un monstruo, el devorador de mundos, un hombre con la fuerza suficiente como para destruir montañas, la sangre fría como para calentar los glaciares. Un hombre tan sanguinario que los mares se tiñeron de rojo por él. Y Naruto es ese hombre. No sabes cuántas vidas han quitado y cuántos hogares pulverizado. La sangre de inocentes ha sido derramada por parte de tu hermano. Si pudiera definirlo en una sola palabra sería como un dios sanguinario, el dios de la guerra. Las palabras de Mala congelaron a las dos féminas quienes no sabían eso de su hermano. ¿Tú eres de quien oí hablar cuando era niña? Todos se giraron a Mérida quien sudaba a mares. Así es, creo recordar que un barco buscaba aliarse con Dumbrot y yo indiscriminadamente maté a todos los que iban en él. No es algo de lo que me sienta orgulloso pero no había nada que hacer. No confiaba en nadie para dejarle hablar. Naruto confirmó aquello que muchos aún recuerdan, la forma en que atravesó esos cuerpos increíble pero aterrador. El miedo cobró mucha importancia durante esa guerra. Como sea, si Grimmel quiere ver una vez a el devorador de mundos, se lo cumpliré y me llevaré a todos los guerreros de Drago a la tumba, sin importar que, los ojos de Naruto por un instante pasaron a ser de un color rojo sangre que asustó a todo mundo. En la isla del ejército de Drago, Grimmel vio a los generales. Preparen todos los barcos para zarpar temprano. Veremos el final de esta guerra en 3 días. Los 3 se vieron estaba de vuelta y la pregunta era ¿por cuánto tiempo? Naruto estaba sentado viendo fijamente el libro que tanto había llamado su atención en el último año. El mundo oculto, el lugar de los dragones. Tocando el puente de sus narices el rubio escuchó la puerta de su oficina. Pase, dio el permiso. Por ella entraron Hippo y Elsa. ¿No llamaste? Preguntó la albina. Sí, quiero que ustedes dos y Ghidra busquen el mundo oculto. Sé que es una leyenda pero si no es así quizás sea la mejor solución en estos momentos para los dragones. Hippo vio a su hermano con dureza. ¿Iremos con ellos? Preguntó a lo que Naruto respondió. No, no podemos ir. Ellos pertenecen a ese lugar, nosotros por otro lado somos de aquí. Los dragones corren más peligros con nosotros que en su mundo. Hippo suspiró, sabía que este día podría llegar pero no estaba listo. Es más, dudaba que alguna vez lo estuviera pero asintió. No podía convencer a su hermano de no hacerlo. Así que lo encontraría y los llevaría a salvo a ese lugar. En otro lado Ana estaba viendo el horizonte. Será la última vez que verá el amanecer en Berk. Estaba por llegar una última batalla, una que seguramente no podría ver, porque su hermano fue muy claro, nadie le ayudaría. Grimmel quería la muerte, él se la daría con sus propias manos. ¿Sabes? Extrañaré los inviernos en este lugar. La voz de Kristoff que estaba a su lado izquierdo le hizo reír. Sí, en ese castillo no se sentirá igual que en nuestra casa, pero no podemos hacer nada para evitarlo. Si no soy yo no será nadie quien tome el trono de Arendelle.
Naruto no podrá aguantar tanto tiempo con tanta presión todo el tiempo y quiero que mis sobrinos tengan a su padre todo el tiempo posible. Ana dejó salir un suspiro antes de recargar su rostro en el barandal. El rubio al verla se rió. Podríamos venirte a verlo cada 3 meses, aunque sea una semana. Ana le vio con esos ojos chocolate de perrito atropellado, y le dio una sonrisa sincera. Gracias Christoph, y como muestra de genuina gratitud Ana besó sus labios antes de salir corriendo al pueblo dejando a un Christoph sonrojado y confundido. El día había llegado, los barcos enemigos de Berg llegaban con los últimos rayos del sol. Todas estaban vacías, eran un centenar de naves. Grimmel estaba en la principal junto a los generales. La femenina del grupo lanzó su telescopio y miró con asombro que Naruto era el único que estaba en un unielo flotante. Grimmel, creo que será mejor que veas esto. El rubio tomó el telescopio pero no vio nada. ¿Qué se supone que debo de ver?, preguntó burlesco. La mujer tomó el artefacto y se sorprendió a ver que no había nadie en ese lugar. Naruto estaba ahí sin hacer nada. Juro por mi vida que él estaba flotando en un bloque de hielos. El rubio se iba a burlar cuando un grito de un par de naves más al fondo se escuchó claramente, luego las súplicas y su inminente silencio abrupto. Está aquí, murmuró temblando. No pensó que Naruto le daría el gusto con esto, pero francamente ahora no sabía qué hacer, si sentir alegría o miedo. En cuanto a Naruto, este abordó inmediatamente otro barco y empezó matando a cada tripulante de la nave. El rubio se movía como el viento, un silbido de muerte que podía llegar de cualquier lado. Uno de ellos vio como a su compañero le atravesaron el pecho con garfios ardiendo, otros corrieron con suerte y les rompía el cuello, y los de tan mala suerte eran partidos por la mitad y luego desmembrados lentamente. Escuchando el sonido de su arma contra la tierna carne y su fácil desgarre, el rubio jefe de Berg dio una sonrisa de oreja a oreja de la forma más enfermiza que haya hecho nunca, queriendo divertirse aún más ató 2 espadas a una cadena y ésta la arrastraba deliberadamente creando un ambiente aún más aterrador. Los gritos de los tripulantes se estaban reuniendo a través de pausas más cortas, y con el temor de que su vida acabará pronto algunos quisieron dar vuelta, pero de hacerlo Naruto los atacaba rápidamente dejando un barco fantasma en su lugar. Pasaron varios minutos cuando Grimmel y compañía veían una de las naves casi estrellarse con la suya. Los 2 hombres generales corriendo a vomitar ante la escena llena de las viseras, intestinos y cabezas regadas. No siquiera ella era tan despiadada con los seres humanos. El rubio por su parte sintió algo en su nuca y lentamente se giró viendo fijamente esos ojos rojos sangre que tantas pesadillas causaron. «Perdóname», pidió antes de que le diera un mordisco en el cuello causando un grito de dolor en el adulto. Los berkianos esperaban el ataque que dirigiera Astrid. Patapez estaba de vigía y había visto todo. «Patapez, ¿dónde están?», preguntó la rubia con hacha en mano. «Está en el Valhalla», respondió temblando. «¿Cómo?», volvió a preguntar incrédula, pero la respuesta tenía que esperar porque de uno de los barcos algo salió disparado aterrizando entre ellos. Bocón y Spikelout, que eran de los más viejos, se abrazaron al ver cómo su jefe estaba lleno de sangre. No tenía la capa pero se mostraba un ser de aspecto fiero, donde lo único que no era rojo era el contorno de los ojos porque ese ya era negro profundizando el terrorífico iris rojo del rubio. «¿Naruto?», preguntó su esposa aterrada. El mencionado se giró y la miró de manera penetrante con esos ojos rojos como la sangre. «Astrid», dijo en un susurro audible para todos, y ante la sorpresa de la mayoría los ojos rojos se volvieron azules logrando tranquilizar a todos. Minutos después todo Berk y Arendelle se reunía para ver a sus 2 jinetes restantes llegar. Al bajar Elsa miró a Naruto. «Existe», fue lo único que dijo haciendo que el rubio mirara a su mejor amigo aún sin la silla de montar. «¿La has visto?». Ghidra asintió con una sonrisa la cual Naruto también logró poner. «Eso es bueno, ahora eres libre viejo amigo, lleva a los tuyos a su hogar, protegerlos y haz que vivan lo más que puedan. Nosotros aún no estamos listos para ustedes y el mundo parece querer no estarlo, no los merecemos aún no al menos, pero estoy seguro que ustedes estarán listos para ello cuando el momento llegue». Acto seguido abrazó a su dragón y dejó salir las lágrimas que mucho tiempo contuvo. Astrid miró a su esposo y luego a Tormenta, también despojó de su silla a su amiga y lloró sin miedo. «Mi niña», murmuró. Poco a poco todos le fueron quitando sus sillas, dejando en libertad a los dragones. El más afectado era Hippo, pero Chimuelo en su idioma le dijo que ya tenía a alguien por quien vivir.
Una vez separados del abrazo, Naruto miró a la hembra que sin que se fueran cuenta había aterrizando junto a Ghidorah. Cuida de él, es un poco testarudo a veces pero es noble, tiene un corazón lleno de bondad aunque parezca un cascarrabias pero su mayor cualidad es la lealtad. Él siempre estará a tu lado siempre que lo necesites. La hembra salvaje de manera sorpresiva abrazó a Naruto y luego vio a Ghidorah. Argur, rugió obteniendo varios rugidos de aprobación antes de que alzaran vuelo y la vida en todos lados cambiara de una manera u otra. 10 años después, en Arendelle, un par de mellizas llamadas Anastasia y Alicia estaban siendo llevadas a la cama por su padre mientras que su madre terminaba de recoger las cosas regadas en su habitación. Ya niñas, es hora de ir a la cama, les dijo su padre. El rey de Arendelle, Christoph de Arendelle, un hombre de 30 y tantos años con pelo rubio paja, los ojos café, un sonrojo en las mejillas por tener que cargar a sus hijas de 8 años, pero aún no tengo sueño. El tío Naruto dijo que vendría mañana y la tía Elsa igual, no quiero dormir, estoy ansiosa. Anastasia era una niña de pelo rubio dorado con los ojos azules, su piel era como la porcelana y siempre había sido la más hiperactiva de las dos. Anastasia Valka de Arendelle, deja por favor de hacer berrinche y duérmete, tu ansiedad solo hará más lento el tiempo. La voz de su madre sonaba dura, igual que la de su tío Naruto cuando entraban en sus oficinas sin permiso. Dioses, casi parecía un monstruo cuando hacían cuento, negocio obteniéndose como respuesta. El rubio las acomodó en una sola cama. Antes de salir aún tenía papeles por firmar y checar, ahora entendía un poco a su cuñado. Cuando yo era joven existieron criaturas llamadas dragones, empezó Ana viendo a sus hijas sonreír de oreja a oreja. Les había contado este cuento casi toda su vida y nunca les aburría. Surcándolos los cielos, los mares y la tierra, eran vastos como todo en este mundo, y a pesar del aspecto intimidante de muchos, no sabían odiar, en cierto modo solo defenderse. Fue entonces que un joven quinceañero hizo la hazaña más grande: hacerse amigo de un dragón y converse al mundo de que los dragones son más que solo asesinos. Son nuestros amigos, pero el mundo aún no estaba listo para sus ideas. Por ello su hermano, con el pasar de los años, decidió llevarlos al lugar donde todo dragón nació y toda especie quiere vivir, el mundo oculto. Y ahí esperan a que estemos listos para poder convivir con ellos, esperando darnos su amistad. Las dos jóvenes sonrieron nuevamente, pero Alicia, quien era la más asustadiza de las dos niñas, ¿crees que estamos listos? Ana sonrió de manera tranquila. Solo Atualán lo sabe, respondió acariciando a sus hijas. ¿Hasta qué cosa?, preguntó Anastasia confundida. Cuando yo era niña mi madre solía cantar sobre un río mágico que guardaba todas las memorias del mundo. Ana sabía que vendría. ¿Nos la cantas?, preguntó Alicia. Ok, acurruquense y acomodense, pido la pelirroja antes de empezar a cantar. Donde se unen viento y mar, un río lleva 1000 memorias que hay, duerman ya y en calma estén, pues él conserva lo que fue. En sus aguas hay verdad y a tus dudas él responderá, su voz honda buscará, su lejos va será el final. La canción continuó así hasta que ambas cayeron dormidas, dejando que su madre soltara unas lágrimas de tristeza. Duerman ya mis pequeñas, mañana será mejor que hoy. Antes de irse besó la frente de ambas en muestra de cariño materno.